Dice Aldous Huxley, citado por Carlos Fuentes en un cuento que se llama El que escribió la pólvora, que aquel que construye un rascacielos que dure más de 40 años estará traicionando a la industria de la construcción. Esto es bastante cierto ahí y bastante cierto también en la industria de la computación. ¿Qué tal, camaradas? Soy Lobo y hoy vengo a responderles una pregunta milenaria que ha desvelado a la humanidad, cuando menos desde 1996 para adelante, y cuando menos a una gran parte de la humanidad. Y esa pregunta es, ¿necesito una nueva computadora o laptop? Seguramente es una pregunta que también se han hecho ustedes con todo esto del COVID y las clases virtuales. Y yo sí que he visto mucho desperdicio de dinero, ¿no? Comencé a hacer este video precisamente por eso, porque había muchos camaradas, tanto maestros como estudiantes, que necesitaban un nuevo equipo y tuvieron o se vieron obligados pues a renovar el viejito que tenían, porque el que tenían ya no daba para más, según sus palabras. Entonces lo que vamos a ver en este video, no les voy a echar la aburridora sobre el consumismo y el neoliberalismo y etcétera, etcétera, porque eso es material muy extenso de otro video. Más bien lo que quiero enseñarles en esta ocasión es a ver cuáles son sus necesidades como usuarios y que puedan cubrir esas necesidades, ya sea con el equipo viejito que tienen o decidiéndolo, pero ya con todos los elementos en la mano, que sí necesitan un nuevo equipo. Son varias cosas que hay que considerar, entonces vamos allá. Lo primero que creo necesario decir acá, y spoiler alert, no necesitan una nueva computadora, es que el 90% de los usuarios realmente le requieren muy pocos recursos a una máquina. Cuando estamos hablando de ofimática, cuando estamos hablando de Excel y de Word y de PowerPoint y de cosas como esas, entonces casi cualquier procesador viejito de hace 5, 7, hasta 10 años puede cumplir la labor, siempre y cuando esté bien optimizado, ¿no? Que ese es un tema también que hay que ver con mucho detenimiento. Por cierto, lo que están viendo aquí es un benchmark en línea que ustedes mismos pueden hacer entrando a esta página, websamples.org, y lo están viendo en mi computadora, que a continuación también les mostraré las especificaciones, y van a adquirir sentido después cuando ustedes vean este mismo programa corriendo en una computadora, digamos, un poquito más antigua, para que ustedes mismos puedan decidir si vale la pena hacer el gasto extra por un poco más de píxeles, ¿no? Entonces, el 90% de los usuarios les basta con una computadora viejita bien optimizada. Es decir, en vez de gastarse 15,000 o 20,000 pesos en una buena laptop, podrían haber tomado una que tenían, o pueden aún haber tomado una que tienen por ahí, cambiarle un par de componentes y ver cómo vuela. Nada más aquí el enemigo es básicamente el software, ¿no? He visto un montón de personas, y esto sí es terrible, que compran una laptop con un procesador A7, por decir algo, ¿no? Que es un procesador de gama baja media, con ya sea 4 o 2 GB de RAM, y esa laptop viene precargada con Windows 10, que es un sistema pesado en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo que seguramente ustedes han visto que suceda muchas veces, y es, me compré mi laptop nueva, acaba de salir de Walmart o de Sam's o de donde sea, y de todas formas va muy lenta, y no me hace ningún paro, porque lo que yo quería ahorrarme era esos tiempos de carga, era esos tiempos en donde se está actualizando, todo eso que me quita tiempo de vida, ¿no? Pues bueno, en muchas ocasiones ese problema no desaparece, porque al comprar una laptop de gama media o baja que está cargada con Windows 10, entonces lo que le metimos en componentes lo estamos desperdiciando en el uso de recursos que va a hacer ese sistema operativo. Ahora ustedes me dirán, bueno, es que yo no sé estas cosas de sistemas operativos, a mí no me interesa el uso de recursos de sistemas operativos, quiero que funcione bien. Entonces me estás diciendo que tengo que gastar una suma extra, llegar a los 15 o 20 mil pesos para que el sistema operativo sea respondón, sea veloz. No, para nada. Lo que estoy diciendo es que hay muchas más opciones de software que pueden darle nueva vida a computadoras viejitas y no requieren inversiones muy grandes en realidad. Les voy a mostrar al final de este video lo que yo pude hacer con una laptop Compaq CQ45 adoptada, que no tiene inversión de más de unos 800 pesos y que estaba en condición de basura cuando la tomé. Ahora, no nos adelantemos. Lo primero que hay que fijar es qué tipo de usuario somos y para qué vamos a utilizar esta computadora, que al final del día
es una herramienta y de esa manera tenemos que verla. No tiene caso que yo me compre un taladro Bosch de 5,000, 8,000 pesos, si lo que voy a hacer es una vez colgar un pizarrón y olvidarme de él, ¿no? Funciona igual con las computadoras. Si me voy a dedicar a la ofimática, si me voy a dedicar a Word, a Excel, etcétera, etcétera, y además Facebook o las aplicaciones normales del navegador, entonces soy el 90% de los usuarios y no requiero nada muy potente. Luego viene otra franja, en la cual encontramos, por ejemplo, arquitectos, encontramos fotógrafos que necesitan editar fotos de muy alta calidad, donde ya van requiriendo un poco más de potencia gráfica. De hecho, algunos arquitectos sí requieren seria potencia gráfica, pero no todos, vamos, los estudiantes pueden armárselas quizás con una tarjeta de video de gama media, pero bueno, no divaguemos, no vayamos allá. Y luego viene un tercer sector de consumidores de computación. Estos ya definitivamente no necesitan los consejos que estoy dando porque conocen perfectamente qué clase de componentes necesitan para llevar a cabo tareas muy pesadas, que sí son muy intensivas tanto en el procesador como en la tarjeta gráfica. Y bueno, les sorprendería, por ejemplo, lo carísimo que es, pero también es un detalle interesante el gaming en computadora, porque últimamente y con la salida de las nuevas consolas, se ha vuelto una opción bastante más barata, siempre y cuando no quieras jugar a 60 cuadros por segundo en definición 4K, ¿no? Eso del gaming es también un tema interesante, porque, y me hace pensar en mi caso, alguna vez hace cosa de 6 meses estaba pensando en renovar mi propio equipo para tener un poco más de potencia gráfica, y luego me di cuenta, bueno, realmente hace tanta diferencia jugar de 40 cuadros por segundo en calidad media a 60 cuadros por segundo en calidad ultra, pues la verdad es que no lo notaría tanto, ¿no? Ahí cada persona tiene que hacer un balance en qué tanto lastima sus carteras esto. Si para alguien gastar 25,000 pesos extra en una máquina no lesiona su cartera, pues adelante, vayan a Liverpool y cómprense la última Mac que haya salido, ¿no? Que finalmente las Mac son una porquería detestable, pero ese no es el tema del video. Voy a mostrarles así muy rápidamente en qué sistema nos estamos moviendo. Ya vieron un poco del Passmark. Estas son las características de este sistema en particular y vale la pena notarlas porque en un momento más los compararemos con algo bastante más modesto. Esta es una computadora, también quiero decirles, ya modesta, de hace cosa de 8 años, que salió el procesador, salió en 2012 más o menos. Es un FX 8320E de 8 núcleos, corriendo a 3.20 GHz. Eso puede no importarnos por el momento. Sepan que en su tiempo era un procesador de gama alta, que ahora se ha quedado pues un poquito más obsoleto, pero aún en este sistema, porque tiene una GeForce 970, puedo correr los juegos de última generación. El último que jugué fue Doom Eternal y no bajaba de los 60 frames por segundo porque era un juego muy bien optimizado. Entonces esa es una de las cosas que me hace decidirme a no comprar una computadora nueva realmente. Puede que, y esta es la utilidad de la herramienta, puede que se tarde un poco menos en hacer el render de algún video, puede que se tarde un poco menos en exportar alguna imagen de alta calidad, una computadora nueva con componentes más potentes, pero realmente esta me alcanza lo suficiente, es decir, no se me va la vida, no se lleva 40 minutos en ninguno de esos procesos, a menos, claro, que sea un video de 50, 60, 80 minutos. No trabajo en 4K, de manera que, y ahí reconozco pues cuáles son las limitaciones que podría tener mi equipo con base en qué cosas requiero yo de él. Ese es el razonamiento que hay que hacer antes de comprar cualquier cosa. Es el razonamiento que hay que hacer si queremos ahorrar dinero, o si esto puede, o si la cantidad de dinero que tenemos es medida, es decir, el presupuesto, ¿no? Vamos pensando en el presupuesto y en que podemos utilizarlo para otras cosas. Y pues ahora sí, vamos a lo bueno. ¿Cómo voy a determinar yo cuáles son los procesos que se están llevando los recursos de mi máquina? Y ergo, ¿cómo voy a decidir si necesito o no una nueva máquina? Vamos a utilizar una herramienta muy sencilla
que está en Linux, que está en Windows, que debe de estar en cualquier sistema operativo, que es el monitor de recursos. Aquí yo tengo uno ejecutado desde terminal que se llama htop, que realmente es bastante más preciso, pero ustedes en Windows van a tener algo más parecido a esto. Qué desastre que es esto. A un System Monitor. Esto lo pueden encontrar igual, nada más hay que teclear en la barra monitor de recursos o System Monitor y van a tener algo muy parecido a esto, donde en la gráfica podemos ver el uso que se está haciendo de cada uno de los núcleos del procesador. En este caso son 8 núcleos del procesador y andan fluctuando entre los 20 y 40% de uso por este momento. Ahora quiero que noten algo interesante que sucede aquí en PopOS, que la memoria RAM no sube de 4 GB utilizados. He visto sistemas Windows corriendo sin nada abierto con 4 GB de RAM, es decir, que están utilizando 4 GB de RAM sin nada abierto, porque es un sistema muy mal optimizado, realmente un sistema operativo no hecho para computadoras de bajos recursos, no hecho para computadoras de hace 2-3 años. Esta podría correrlo desde luego, pero hay que recordar que esta era una computadora de gama alta en algún momento. Y bueno, finalmente lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer ustedes después de abrir el monitor de recursos, es irse a los procesos. También pueden verlos allá. En este caso no me gusta esta herramienta en Linux de los procesos porque es muy poco precisa. Aquí marca el OBS con 10% de uso y acá podemos ver que en realidad, porque está haciendo los promedios y esta nos muestra de forma, digamos, en bruto, 84% de uno de los núcleos del FX está trabajando en esto, en la captura de mi imagen, en la captura del escritorio, en la captura del audio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos estos procesos al 100? No nos encontramos con una máquina que responda bien. Cuando minimizamos y movemos ventanas, nos encontramos con una máquina que se traba, que no puede hacer, digamos, bastantes cosas, que se siente incómoda. Vamos, por ejemplo, a abrir un video de YouTube. Vamos a quitarle el sonido y lo estamos reproduciendo en HD sin problema. Esto no es un proceso pesado. Reproducir un video de YouTube es la cosa más sencilla para una computadora de este rango de años, pero considerando que está haciendo otras cosas, pues bueno, parece una buena prueba. Es por eso que hace un momento abría el WebGL, que son benchmarks en internet que uno puede hacer. Obviamente no es lo más recomendable utilizar uno de estos que corra dentro de un navegador, porque entonces a la vez que estamos utilizando los recursos o midiendo los recursos de la máquina, estamos también midiendo los recursos o más bien la optimización del navegador en la que está funcionando. Esto da resultados muy diferentes si lo abrimos en Chrome, en Brave o en Explorer, que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando utilizamos Explorer, por ejemplo, pues podemos notar que ya no existe, ¿no? Ahora es el Edge, pero sigue siendo básicamente igual de malo. Podemos notar que los procesos se alentan muchísimo. Teniendo esta visión, sabiendo utilizar el monitor de recursos, tanto en Windows como en Linux o en cualquier sistema operativo, ustedes pueden determinar si les conviene o no les conviene una computadora, y también pueden determinar si la que tienen ya no da para más. Ahora, hay varias cositas más que se pueden mejorar aparte del procesador. También está el RAM, que aquí lo tenemos, y especialmente se puede mejorar el software. Lo que yo quiero decirles siempre a todo el mundo es que se den una calada con Linux, con ya sea Ubuntu, con Pop, con lo que sea. La gente piensa realmente que se trata de sistemas operativos complicados, que solo tienen línea de comandos y que todo se tiene que hacer por ahí. No es cierto. Puedes utilizar una distribución Linux sin meter un solo comando en muchos años. De hecho, cuando comencé con Linux, que fue Linux Mint la primera aproximación que tuve, no utilicé línea de comandos para nada. Ya son solo cuestiones muy precisas las que he arreglado acá con línea de comandos y realmente no tiene mayor trabajo, ¿eh? Hay una comunidad muy buena,
de gente que se dedica a esto, que en realidad han tenido a veces el mismo problema que tú y ya nada más te pegan el comando ahí para que tú lo pegues en tu consola y la cosa se resuelve como por arte de magia. Entonces quiero animarlos en principio a eso, a no gastar su dinero en una computadora nueva, ya sea de 15, 20 o 25 mil pesos, y darse más una vuelta por el software, a ver qué tanto podemos hacer rendir ese procesador, cuál es el límite real de ese procesador y no el límite que ha impuesto Microsoft con su sistema operativo. Y eso nos va a hacer ahorrar muchísimo, no solo en huella ambiental, sino también en nuestras carteras, que pues últimamente es un tema importante, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sí esa laptop rehecha para que ustedes mismos puedan ver la diferencia entre la calidad de imagen, la responsividad del propio sistema, etcétera, etcétera. Y ustedes tomen su decisión de si quieren una computadora nueva o si realmente pueden arreglárselas con la que tienen, nada más haciéndole un arreglito. Otra cosa importante, que no se me olvide, también es muy importante decidir para ustedes, y con base de nuevo en para qué van a utilizar la computadora, si va a ser algo de escritorio o va a ser una laptop. Mucha gente se va siempre por las laptops porque la portabilidad, etcétera, etcétera, y tienen razón que nada supera la portabilidad de una laptop, pero también hay que considerar, y esto yo siempre se lo digo a los estudiantes de arquitectura, a los editores de video, etcétera, etcétera, que si quieren una laptop que rinda como una computadora de escritorio, entonces hay que agregar un 40 o 50% al precio, porque una computadora de escritorio de, digamos, 15 o 20 mil pesos ya es un monstruo de procesamiento, mientras que una laptop de 15 o 20 mil pesos es una laptop y se acabó. Buena, pero es una laptop, las gráficas siguen siendo gráficas discretas. En cambio, en un ordenador de escritorio tienes muchísimas posibilidades de ponerle componentes más poderosos, de irla actualizando con el tiempo, y en general es un ahorro, porque es mucho más fácil también darle mantenimiento a una computadora de escritorio que una laptop, pero esas ya son todo cosas que tiene que decidir el usuario final, ¿no? Si lo que necesitan es potencia gráfica, si lo que necesitan es una herramienta dentro de sus casas, pues entonces definitivamente vamos a la de escritorio. Si en cambio ustedes, digamos, por más que sean editores de video o lo que sea, necesitan moverse mucho del estado, necesitan hacer las ediciones ahí mismo, pues entonces no hay de otra, una laptop, pero siempre por potencia va a ser mejor la de escritorio. Es decir, podemos ahorrar también ahí dinero. Ahora sí, vamos a ver la otra. Pues bien, hela aquí. Disculpen el asqueroso sonido ese de los ventiladores, en realidad es muy silenciosa aquí afuera, nada más que ahí el microfonito integrado no da para mucho. Sepan disculparlo. Pude haber conectado el micrófono externo para darle un audio de calidad, pero quería que tuvieran la experiencia completa de la Compaq Refurbished. ¿De qué está hecha exactamente esta computadora? Lo tenemos el sistema operativo, que es un Solus, que es un sistema operativo, bueno, que a mí me parece muy bonito, también muy elegante. El entorno de escritorio se llama Budgie, y pueden ver que el CPU es un Intel Celeron B820 de 2 núcleos. Este es un procesador de hace 9 años, digamos casi 10 años, y está corriendo esta computadora de manera perfecta. Lo único que sí es que esta computadora le puse una unidad en estado sólido, una Kingston de 240, que la pueden encontrar en Mercado Libre como a 660 pesos. Ahorita está a buen precio, buen momento para comprarla. Y esto es lo definitivamente bizarro, ¿no? Bueno, lo definitivamente valiente, sí, a eso me refería precisamente. Tiene 2 GB de RAM instalados y corre y hace las cosas. Ahora, me preguntaba hasta dónde podríamos estirar la liga, y creo que se puede estirar bastante, porque reproduce muy bien el video, tanto 4K como 1080,
pero algo que a veces les requiere un poco más de potencia a las computadoras es la emulación. La emulación cuando menos de un juego pesado. Y ya he emulado aquí juegos de 64, de PSP, he emulado también de Sega. Y de esos, pues parece que el más complicado que le ha resultado ha sido los de Nintendo 64. Vamos a ver que también lo puede tomar. Vamos a bajar un poco el volumen porque de por sí este micrófono es asqueroso y horripilante. Entonces, y no tiene ningún problema para emular el Banjo-Kazooie mientras estoy platicándoles todo esto, mientras tiene la cámara activada, mientras está capturando el escritorio. Y vamos a ver ahora sí cómo se compara eso con aquí ya está tironándose un poquito, cosa de nada, o sea, realmente podemos ver cómo los procesos están casi al 100. Aquí creo que yo les estoy estorbando. Están los procesos al 100, los recursos, perdón, del procesador al 100, los dos núcleos, tenemos el primero y el segundo núcleo, la memoria RAM casi completamente ocupada, pero con todo se mantiene muy responsiva. Con todo es una máquina que si en este momento quisiera, por ejemplo, yo hacer un texto, mi tarea o lo que sea, y esto es a lo que me refiero precisamente, no necesitan gastar en una máquina nueva. Una cosa más, pueden ver que está bajando el nivel de carga, de manera que esa batería también tiene sus buenos 9 años y funciona bien, es decir, cuando menos 2 horas de carga sí da, trabajando, quizás 1 hora, trabajando como está trabajando ahorita al 100%. No hay que pagar el paquete de Office. Se puede descargar también un clon de Word si no les gusta LibreOffice, pero yo ya me quedaría para siempre en LibreOffice en realidad. Y bueno, finalmente esto es, camaradas, guarden su dinero, no lo tiren por ahí, ocúpense más bien de mejorar el software de su máquina y pueden lograr cosas que realmente pues resulta bastante más satisfactorio, ¿no? Tener una máquina de hace tiempo trabajando bien que ir y intentar comprar la felicidad a Sam's o a Walmart o a donde sea que planeen comprar una computadora. Entonces, eso es todo por el momento. Cualquier duda, si ustedes no saben cómo diagnosticar su máquina, si necesitan ayuda instalando una unidad en estado sólido, lo que sea, mándenme un mensajito ahí. Este video es para eso, para ayudar a que la gente se aleje de Microsoft por un lado y otro deje de tirar su dinero a la basura. Entonces para eso estamos, camaradas, y